Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Para nuestro encuentro de hoy hemos realizado un programa especial evidenciando las múltiples problemáticas que enfrenta la educación pública a nivel nacional al cierre del primer trimestre, evidenciando que las administraciones regionales continúan sin estar al día con los docentes y estudiantes. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que desarrollaremos en nuestro encuentro de hoy. Continúan los movimientos arbitrarios en las plantas de personal docente en el país por parte de las secretarías de educación, afectando a docentes y estudiantes. Falta de agua potable, no acceso a internet, ausencia de salas de cómputo o canchas deportivas y carencia de mobiliario básico evidencian el actual panorama de la infraestructura educativa en el país. El mal estado de las vías de acceso para que los estudiantes y docentes asistan a sus colegios se ha convertido en una barrera para el acceso al derecho a la educación. Con nuevas excusas por la llegada de los docentes que superaron el reciente concurso y con argumentos sin fundamento, aún cientos de educadores en el país se están viendo afectados por los movimientos arbitrarios de plantas, mientras sus estudiantes ven interrumpidos sus procesos académicos. Aunque la Federación ha sido insistente dentro de sus pliegos de peticiones en el aumento a las plantas de personal docente, esta ha sido una problemática que persiste a nivel nacional. Sumado a esto se encuentra la grave situación de los movimientos arbitrarios de las plantas de personal docente. Denunciamos las arbitrariedades que han gestado esta Secretaría de Educación en la provisión de vacantes. Frente a los maestros sin asignación académica, han dejado bastantes educadores sin derecho a reclamar y los han enviado a diferentes localidades, afectándoles su jornada y sus condiciones laborales. Básicamente el problema radica en la mezcla de la normativa, la baja matrícula de estudiantes, pues las secretarías de educación no esperan a que ésta se complete y no hacen campañas para vincular estudiantes, teniendo en cuenta que es su misma falta de gestión la que los aleja, ya que no es atractivo para un padre matricular en un colegio sin PAE o que se esté cayendo. Entonces se promueve dejar docentes sin carga académica y justamente perjudican a quienes lideran procesos de lucha, a los sindicalizados o a quienes más argumentan. El tema de las plantas docentes en el departamento del Cesar y en el municipio de Valledupar se han presentado situaciones preocupantes, sobre todo en el municipio de Valledupar, donde algunas instituciones han bajado la matrícula. Obviamente esos docentes se han reubicado en otras instituciones que por circunstancias de mejoramiento de su planta física han llegado mucho más estudiantes a esas nuevas edificaciones y obviamente se hacen los movimientos. Sin embargo, estos movimientos arbitrarios de los docentes afectan a la comunidad educativa, ya que los estudiantes ven cómo sus procesos académicos y pedagógicos son truncados debido a la no continuidad y la interrupción de las metodologías que tenían con sus maestros. También afecta a la calidad de vida de los docentes y su residencia. Los departamentos más afectados con esta problemática son Valle del Cauca, Santander, Cesar, Bolívar, Risaralda y Bogotá. En mesa para el acuerdo sobre plantas docentes se avanzó en la modificación del decreto 3020, pues es necesario revisar las relaciones técnicas. En el tejido de la sociedad colombiana, los docentes representan los pilares fundamentales de la educación y la formación de futuras generaciones.
Sin embargo, en el aula y en los libros de texto se encuentra una lucha silenciosa de los docentes por el respeto y la protección de los derechos humanos. La intimidación y las amenazas siguen siendo una triste realidad para muchos docentes que trabajan en áreas de conflicto, donde grupos armados y otras organizaciones criminales circulan alrededor de las escuelas. Aunque hay un llamado a la paz total, las violencias buscan ingresar a las aulas. Preocupa la situación. Hay muchas amenazas, extorsión a todo el magisterio. En el día de hoy teníamos una situación en el municipio certificado de Ciénega sobre mira realmente porque este municipio está bastante, están extorsionando bastante maestros, incluso hace poco hubo un maestro que fue herido de bala. Y esto es bastante preocupante. En el distrito de Santa Marta hay instituciones donde los maestros les está tocando pagar vacunas para medio de poder ingresar. Otra irregularidad que continúa siendo una constante es la campaña de estigmatización contra FECODE, la cual se ha mantenido por parte de la declarada oposición al gobierno, que utiliza fake news, noticias manipuladas y hasta inteligencia artificial para atacar la labor del movimiento sindical y en particular de los maestros y maestras. Son cientos y cientos de mensajes diarios en todas las redes sociales con perfiles falsos, autodenominados influencer, y hasta columnistas dedicados específicamente a mentir para generar opinión pública negativa. Con respecto a amenazas y desplazamiento, solo en el departamento de Antioquia van 12. En lo que va de este mes de marzo se han presentado 3 casos. El llamado que siempre he hecho y ahora desde estas cámaras es que por favor los maestros somos los formadores de nuestras comunidades, formadores de esos seres sociales que van a llevar a esta bella Colombia a un mejor futuro. Somos los únicos que vamos a cualquier rincón de Colombia. Los reportes de sindicatos como ASOINCA, SEC, AICA, ACEDAR, ADES, AEM o ASINORD, entre otros, son preocupantes. El Comité Ejecutivo ha sostenido reuniones con la UNP por su protección y la de líderes sindicales en las juntas directivas de las filiales porque la campaña de difamación tras la noticia sobre el allanamiento por parte de la Fiscalía se multiplicó. Por eso, aunque el gobierno sea declarado como amigo, hay que recordarle la valentía de estos educadores que continúan impartiendo conocimiento a pesar del peligro, pero también señala una falla grave en la protección de sus derechos más básicos. Es momento para que el tesorero de FECODE, el profesor Luis Alfredo Grimaldo Mejía, se dirija a los docentes del territorio nacional. Me dirijo al magisterio colombiano y en especial al de la región Caribe con un tema diferente. Hoy te invito a la unidad, no alrededor de los intereses de un partido político o a los intereses del gobierno de turno. Te invito a la unidad, te invito a que luchemos por los problemas del magisterio, las reivindicaciones del magisterio y el cumplimiento de los acuerdos. Nosotros hoy invitamos a todos los maestros en medio de la diferencia a esta lucha, a seguir exigiendo por parte del gobierno que nos cumpla con ascenso y reubicación, que nos cumpla con la bonificación pedagógica, que nos cumpla con las primas territoriales. Pero hoy estamos aquí verificando el tema del 1850 para dejar definido la jornada laboral y la jornada escolar de manera definitiva. Pero también estamos discutiendo la reglamentación del decreto 3020, que eso nos sirve para mejorar la relación técnica. Pero al mismo tiempo, el tema de la jornada única, que hoy se ha convertido en un problema y en un estrés laboral. Estamos aquí desde el ministerio haciendo la tarea para conseguir la modificación de estos decretos que afectan nuestro estrés laboral, que afectan nuestra vida familiar y que de manera definitiva nosotros consigamos en este gobierno, que lo llamamos el gobierno de la esperanza, las soluciones a 200 años de problemas y de historia que tenemos ahí acumulados. En medio de las diferencias, te la invitamos a la unidad. Unidos triunfaremos. La falta de mantenimiento y obsolescencia de las instalaciones en cientos de instituciones educativas a lo largo y ancho del país evidencian la precaria situación de la infraestructura escolar. Detrás de las fachadas desgastadas, los techos agrietados, se esconde una realidad desoladora que afecta a docentes y estudiantes. Los problemas de infraestructura educativa son una brecha que ha plagado de deficiencias al sistema educativo colombiano durante décadas. Escuelas con aulas sobrepobladas,
baños en condiciones deplorables, ausencia de espacios recreativos y falta de acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad son solo algunos de los desafíos que enfrentan las instituciones educativas en Colombia. El departamento del Tolima hoy se encuentra en un franco deterioro de la infraestructura escolar, generando los efectos y consecuencias de una pésima calidad educativa, una profunda inestabilidad en los niños y niñas, en tanto que las secretarías de educación han concurrido al arrendamiento de espacios locativos que no llenan las condiciones técnicas, que no llenan las condiciones propicias para el aprendizaje y para los saberes. En muchas regiones rurales y urbanas marginales, la situación es aún más grave, pues se encuentran aulas improvisadas en casas de adobe, salones construidos con materiales precarios, clases bajo los árboles y ausencia total de infraestructura básica, una triste realidad para miles de niños y niñas colombianos. Las condiciones insalubres y peligrosas ponen en riesgo la salud física y emocional de quienes pasan sus días dentro de ellas. Primero hay que decir que tenemos instituciones educativas con más de 50 años de existencia que merecen una intervención. Segundo, tenemos la ruralidad en una orfandad enorme en donde se han registrado varias dificultades frente a la pasada ola invernal, en donde hubo instituciones educativas que tuvieron que ser evacuadas. Y tenemos también el panorama de algunas instituciones nuevas por el Fondo de Infraestructura Educativa, en las cuales también se le está haciendo seguimiento, ya que pese a la novedad que tenemos de estas instituciones, se registran dificultades. Pero sí estamos hablando que a nivel departamental, municipio por municipio, podríamos estar hablando de unas 10 sedes educativas entre sedes de primaria y de básica secundaria, eso sin hablar del mantenimiento que necesitan todas las demás y, si nos vamos más allá, pues la ruralidad. Toda esta problemática es producto de décadas de rezago y falta de inversión en el sistema educativo. El actual gobierno colombiano, con su asignación presupuestal histórica de más de 70 billones de pesos para el sector educativo, ha lanzado iniciativas para invertir en la construcción y renovación de las escuelas en áreas vulnerables. Sin embargo, queda mucho por hacer. FECODE continúa alzando su voz y luchando con su firme y sostenido compromiso para garantizar que cada niño y niña en Colombia tenga acceso a una educación segura, digna y de calidad. De ahí la importancia de avanzar en la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para la apropiación de recursos suficientes. El programa de alimentación escolar en el país sigue siendo noticia. Hoy les contamos cómo va su operación y ejecución en varios departamentos a más de 2 meses de haber iniciado el año, demostrando que los problemas con las raciones, la pertinencia y los estudiantes con hambre persisten. El programa de alimentación escolar PAE en el país continúa siendo el foco de las problemáticas. Aunque hay avances en su presupuesto con un aumento de 1.5 billones en 2023 a 2 billones en 2024, las dificultades para la ejecución del programa siguen siendo noticia, como deficiencias en la refrigeración y preparación, disminución de las cantidades o falta de cobertura. Por eso a veces llega una simple bolsa de leche con un pancito y solo para un grupo de estudiantes. Hoy lo que manifiesta el departamento de Sucre en audiencia que tuvimos con la gobernadora Lucy García es que se contrató el PAE indígena con unas organizaciones del sector indígena y bueno, el PAE mayoritario que llaman, que es el departamento de Sucre, lo que nos manifestó la gobernadora y el equipo de la Secretaría de Educación Departamental es que va a iniciar en el mes de abril, cosa que a nosotros nos parece terrible porque el PAE debe iniciar con las actividades académicas del mes de enero. En Casanare el PAE no inició a la par con el año escolar. Esto ha venido ocurriendo a lo largo de la historia año a año y empezamos diciendo que no se le garantiza el alimento escolar al porcentaje de los niños en la escuela que lo requieren. Segundo, el departamento está garantizando a una parte de esos niños solamente ese alimento escolar en la zona rural. El sistema del PAE, del Programa de Alimentación
para los niños del departamento del Huila es preocupante. 100.000 niños en el departamento del Huila, 20.000 solamente tienen los almuerzos y el resto de niños se quedan sin la respectiva asistencia, creando dificultades, y eso hace que se requieran los recursos necesarios para poder trabajar. Aunque en términos de avances, el director de la UAPA, Luis Fernando Correa, afirmó que de las 97 entidades territoriales certificadas en educación, 93 ya están operando. Los docentes y estudiantes han denunciado a nivel nacional que los niños, niñas y jóvenes han recibido alimentos en descomposición en Caldas, sin los componentes nutricionales adecuados y pocas raciones en Bogotá, Quindío, Huila, Caquetá, Boyacá, Antioquia, entre otros. Ahora damos paso a la secretaria de Educación y Organización Sindical de FECODE, la profesora Isabel Olaya Cuero, para que socialice temas de coyuntura con el magisterio colombiano. Saludo al magisterio colombiano y a la comunidad en general. Hoy tenemos que entender la posición de la Federación Colombiana de Trabajadores en ese deseo del cumplimiento de los acuerdos con el gobierno nacional. Los 15 ejecutivos hemos hecho todo el esfuerzo que está a nuestro alcance para que el Ministerio de Educación cumpla con cada uno de esos acuerdos. 5 años de espera de los maestros del 1278 para poder tener ese derecho a ascender, a reubicarse y a mejorar pues su situación económica, su situación familiar. Hoy hacemos esas exigencias. La ministra de Educación ha sido enfática en que los acuerdos se van a cumplir y esperamos que eso se haga realidad. Es importante el cumplimiento de los acuerdos. Igualmente decirles, maestros y maestras, que esta semana antepasada tuvimos una serie de reunión con el gobierno nacional, entre las cuales está la mesa jurídica, donde tocamos un tema muy crucial para la convivencia en las instituciones educativas, como es el tema de la modificación del 1850. Reiteramos, son 6 horas de la jornada académica, 6 horas incluyendo el descanso. Llamamos a USDE, llamamos a los directivos docentes para que nos abracemos en ese derecho que ha sido violado por los mandatarios anteriores. Compañeros y compañeras, FECODE sigue defendiendo esos acuerdos con el gobierno nacional. Que tengan ustedes un feliz fin de semana. La negación de permisos sindicales a líderes sindicales y educadores es una constante que se ha dado en algunas secretarías de educación en el país, lo que ha conllevado a que estos docentes no solo vean que tienen una sobrecarga laboral, sino que estén vulnerando sus derechos de asociación. Como está establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, en virtud del derecho de asociación sindical, se reconoció a los representantes sindicales las garantías necesarias para el cumplimiento de sus funciones, entre las cuales se encuentran los permisos sindicales para los empleados del sector oficial. Sin embargo, en lo corrido del año, varios docentes a nivel nacional aún no han recibido sus respectivos permisos sindicales para desempeñar sus labores en pro de la defensa de la educación pública y la dignificación de la labor docente. En cuanto a los permisos sindicales, solamente en la Junta, nuestra presidente es quien tiene ese privilegio. La Junta está conformada por 10 integrantes y entonces los otros 9 somos docentes de aula. Ya lleva varios años dentro del pliego de peticiones, hemos venido trabajando con los gobernadores de turno esta situación. Yo soy docente de primaria y para poder asistir a todos estos eventos que programa FECODE, yo dejo un docente de reemplazo pagado de mi bolsillo. Asimismo, dentro de lo explicitado en el concepto 061911-2021 del Departamento Administrativo de la Función Pública,
En las organizaciones sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales para atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical. Por el contrario, están obstaculizando la concesión de estos permisos, razón por la cual hay juntas directivas enteras de sindicatos que no cuentan con estas autorizaciones, unas donde solo las dan por días y otras deben renovarse cada mes. Para las comisiones y permisos sindicales ya están colocando trabas para este mismo, debido a que quieren que los dirigentes sindicales ya no estén los 5 días laborando como sindicalistas, sino que de esos 5 días, 3 estén en su papel de sindicalistas y 2 estén en su papel como docente. Esto cohíbe y aplaca la labor de dirigente sindical que hacemos en nuestro departamento. Son tantos condicionamientos que representan un problema grave, porque los líderes sindicales no cuentan con el tiempo disponible para ejercer las obligaciones para las cuales fueron electos. Hay un cúmulo de trabajo y vulneración de los derechos para los maestros. Aún así, los dirigentes hacen maromas para cumplir con sus deberes sindicales y con sus clases, principalmente en Putumayo, Bichada, Caquetá, Amazonas y Vaupés, donde la situación es más grave. En un país donde la educación es un derecho fundamental, el mal estado de las vías de acceso para que miles de estudiantes y docentes lleguen a sus colegios se ha convertido en un obstáculo significativo. Detrás de cada camino polvoriento, cada puente deteriorado y cada montaña escarpada se esconden historias de perseverancia y sacrificio. Las zonas rurales y apartadas son las más afectadas por las dificultades en las vías de acceso. En muchas comunidades, los estudiantes y docentes deben recorrer largas distancias a pie, en moto o en jeeps incómodos, atravesando terrenos inhóspitos y peligrosos para llegar a sus escuelas. Sin embargo, esta problemática no solo afecta a las áreas rurales. En las zonas urbanas marginales, la falta de infraestructura vial adecuada también es un problema significativo. Calles estrechas y congestionadas, falta de transporte público seguro y ausencia de pasarelas peatonales hacen que el camino hacia la educación sea un desafío diario para muchos estudiantes. Muchos problemas para que los niños lleguen a las instituciones educativas, sobre todo en la zona rural. Todavía se utilizan carros que no reúnen los requisitos, no llegan a tiempo. Algunos todavía, municipios, sobre todo en el norte de La Guajira, que no cumplen todas las normas, todos los requisitos, y esos niños tienen que viajar con dificultades. Muchos niños viajan agarraditos o en motos, muchos se desplazan a pie porque hay mucha dificultad en las carreteras. Las condiciones climáticas extremas, como las lluvias torrenciales y las sequías, agravan aún más la situación, dificultando el acceso y poniendo en riesgo la seguridad de estudiantes, trabajadores y docentes, en particular porque varias administraciones locales todavía no contratan transporte escolar. Nosotros tenemos unas carreteras en muy mal estado, no se llaman carreteras sino digamos trochas, donde los docentes y la misma comunidad pasan mucho trabajo para llegar a sus instituciones, a sus sitios de trabajo. Hay estudiantes que se demoran 2-3 horas para llegar a sus aulas de clase. Algunos cuando se regresan a sus casas aprovechan, no sé cómo lo llaman acá, ya lo llamamos un chompi, algún conductor de buena fe, con buenas intenciones, que los ve cansaditos y los trata de llevar a sus instituciones. En el marco de los acuerdos firmados, FECODE exigió al gobierno revisar la categorización de las instituciones identificadas como ubicadas en zonas de difícil acceso, especialmente las sedes. Por eso se emitió el año pasado la circular 046 del Ministerio de Educación con orientaciones para la conformación y activación del Comité Técnico Asesor de Definición de Zonas de Difícil Acceso. Tanto el gobierno nacional como los locales deben reconocer la importancia de abordar estas dificultades, invertir más en infraestructura vial adecuada y cumplir a tiempo con el transporte escolar. Y para el cierre de esta emisión los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el licenciado Domingo José Ayala Espitia.
Fraterno saludo al magisterio colombiano y a la opinión pública en general. El 21 de marzo se hizo una comisión jurídica para mirar la estabilización de las plantas. Se discuten unas fórmulas para modificar el 1850 y también el 3020. Hay una resolución para estabilizar la planta docente en todo el país, pero requerimos de las modificaciones de estos decretos que surgen incluso de toda una situación de falta de recursos, pero también de establecer la responsabilidad de los maestros. Hoy el 3020 establece una base, pero no tiene el techo, y por eso es que en los establecimientos educativos pueden incluso copar hasta 50 niños, y esto viene afectando la calidad de la educación. Por otro lado, es importante el comunicado que expide FECODE con relación al incumplimiento del acuerdo del gobierno, el Ministerio de Educación, con relación a los ascensos y ubicaciones salariales. Ya van 3 fechas que han cambiado, afectando la credibilidad del gobierno del cambio que necesitamos. Tiene que asumir la responsabilidad. Claro, en esta situación el gobierno está planteando suspender y hasta ahora no tenemos una fecha. Por eso declaramos al magisterio en estado de alerta con relación a las movilizaciones que nos va a tocar hacer para que el gobierno respete los acuerdos FECODE gobierno. Por otro lado, estamos en un proceso de construcción para que el modelo de salud que hoy estamos discutiendo con el gobierno sea un modelo que garantice todos los derechos que hemos venido conquistando a través de la historia. De tal manera que lo que tiene que ver con el régimen de exención, con el régimen que garantice no copago, ni cuotas moderadoras, ni persistencia, se debe mantener. Por ello, en este proceso, donde incluso se viene discutiendo cómo es un modelo de calidad para los docentes y sus beneficiarios, tenemos que construirlo con los aportes incluso que ya hemos recogido de la Asamblea Extraordinaria, de la Junta Nacional del FECODE. Importante estos avances, pero también estamos invitando, compañeras y compañeros, el 9 de abril a salir a las calles, a defender los programas del gobierno del cambio, las reformas sociales, económicas, políticas y culturales. Ese es el llamado que estamos haciendo. Y el próximo 11 de abril estaremos haciendo un seguimiento a los acuerdos pactados FECODE gobierno. Ese es el proceso que estamos mirando. Por eso, compañeras y compañeros, los declaramos en estado de alerta. Hay que continuar la lucha. Vamos a apoyar el gobierno del cambio. Estamos exigiendo que se cumplan los 50 puntos que son políticas públicas en defensa de la educación y en defensa de los derechos del magisterio. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victoria. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. La invitación antes de despedirnos es a conectarse a través de nuestras redes sociales al nuevo formato de encuentro radiovisual. Recuerden suscribirse, seguirnos y visitarnos en X, TikTok, Instagram y Facebook, y estar al día con toda la información oficial de la Federación a través de la página web www.fecode.edu.co. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.